Perfecto, muy buenos días para todos y todas nuevamente. Mi nombre es Marlon Antonio Benítez Vargas, yo soy el director tutor de curso de Expediente Electrónico y en esta oportunidad, siendo el 22 de marzo del 2025, a las 9 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestra segunda conferencia de curso que tiene como objetivo principal hablar, dialogar y conocer un poquito más del expediente judicial en términos de expediente electrónico. ¿Listos? Al chat les compartí la asistencia para que puedan irla diligenciando, ¿ok? ¿Me confirman, por favor, si eh, observan mi pantalla? ¿Me ven por ahí? Sí, señor, ya sí. Gracias, muy amable. Bueno, el expediente judicial. Chicos, hoy pues vamos a tener una webconferencia muy interesante. Requiero amablemente mucho su atención, pues digamos este tema es interesante, pero combina antecedentes jurídicos de antecedentes técnicos y que tienen que ver mucho con las partes de las TICs, de las nuevas tecnologías. Sin embargo, digamos que esto es muy importante para su conocimiento, toda vez que en Colombia ya nuestro modelo de justicia se convirtió pues en un modelo completamente digitalizado, un modelo de justicia digital. Y en ese orden de ideas, pues también hay unos elementos propios de cada dinámica procesal, de cada dinámica judicial, que requieren pues esos tecnicismos en términos de TICs, ¿de acuerdo? El día de hoy, pues vamos a hablar de este tema tan interesante que vendría a ser siendo el expediente judicial. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad o de conocer, pues, qué es un expediente como tal en físico. Antes de la pandemia, pues, se habían generado una serie de normativas que buscaban que la justicia trascendiera hacia lo digital. Sin embargo, no fue sino hasta ese hecho del COVID-19 que toda la justicia migró para allá. ¿De acuerdo? El expediente judicial electrónico, pues, fue una iniciativa que, pues, le tocó liderar al gobierno, le tocó liderar al Estado para modernizar nuestro sistema judicial. Y en términos generales, pues darle un sistema mucho más eficiente, mucho más transparente, mucho más accesible. ¿De acuerdo? En el expediente judicial, pues se encuentran todas las piezas procesales que se encuentran en cualquier proceso. ¿De acuerdo? Em, Hay una serie de beneficios, hay una serie de pros, hay una serie de contras. Pues digamos, de manera positiva voy a hablar de que todo esto se revolucionó en términos de digitalización, de nuevas tecnologías, del uso de las TICs, de la eliminación del papel, de la agilización de los trámites, pero también tiene unos factores, digamos, puntuales o que podrían llegar a ser una debilidad para la forma en que opera nuestro sistema actual. Sin embargo, pues, en términos conceptuales, un expediente judicial es un conjunto organizado de documentos, actuaciones y pruebas relacionadas con un proceso judicial en específico. Este expediente contiene toda la información relevante sobre el caso, ¿de acuerdo? Y es fundamental para el desarrollo del proceso, ya que permite a las partes y al juez conocer los detalles y antecedentes de las actuaciones. ¿Listos? Cada vez que se interpone una acción de tutela, cada vez que se interpone una demanda, cada vez que existe una denuncia, se abre una carpeta. Antes, esa carpeta era en físico, es decir, una carpeta pura y dura, con hojas, con la demanda, con el número de folios, con el número de papeles, con el número de documentos. Ahora no. Ahora se hace lo mismo, pero en términos de justicia digital. Es decir, hablamos de un expediente judicial digital. ¿De acuerdo? Entonces, va a haber una carpeta, pero no es una carpeta en físico, sino va a haber una carpeta en formato digital. ¿Listos? Y en esa carpeta digital van a estar contenidos los documentos que están relacionados con ese proceso, ya sean pruebas, ya sean autos, ya sean sentencias, ya sean memoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, si ustedes tienen la posibilidad,
se los recomiendo. Vean este videito, la verdad es un poquito extenso, pero yo igualmente se las voy a dejar como en el chat, ¿sí? Es, digamos, una iniciativa que le correspondió a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que es nuestra, digamos, entidad encargada de capacitar a nuestros operadores de la justicia o jueces, ¿sí? Esta capacitación, pues, hace referencia al expediente judicial. Sin embargo, pues vamos a tratar de puntualizar algunos aspectos claves del mismo, ¿sí? El día de hoy, pues vamos a hablar principalmente de cómo ha sido esa transformación digital del expediente judicial. En primer lugar, nosotros tenemos que referir que en Colombia existían ya una serie de antecedentes normativos. Si bien estos antecedentes normativos se encontraban ya en leyes, en normas como la 270 del 96, que es nuestra norma de justicia, de administración de justicia, nuestra norma estatutaria, muchísimas gracias. También tenemos la ley 527 del 99. Recuerden que esta ley fue objeto de la primera actividad de este curso. La ley 527 reguló aspectos tales como los mensajes de datos. Entonces, esos conceptos que se aparecen en esa ley, pues sirven también para acá. Y también hay una ley que es la ley 594 del 2000, que es la ley de archivo general. ¿Sí? Estas normativas, pues, digamos, se constituyen el fundamento jurídico para el expediente judicial electrónico. Sin embargo, también existen unas normas procesales adicionales para el desarrollo de las actuaciones judiciales. En términos de justicia ordinaria, tenemos el Código General del Proceso. En términos de justicia de lo contencioso administrativo, tenemos el CEPACA, ¿sí? Sin embargo, pues estas normativas se quedaron un poquito cortas a la hora de entrar en el choque o en el cambio de paradigma que manejaba pues la pandemia por el COVID-19, ¿sí? Además, pues el avance de las tecnologías de la información pues ha permitido que diversos sectores, incluyendo el sector judicial, pues migrara para el expediente judicial electrónico, con la finalidad pues de hacer mucho más óptima la administración de la justicia, facilitar el acceso a la información de los expedientes, entre otras cosas. Sobre el contexto y sobre la evolución, pues la regla básica es la que les comenté. En una línea del tiempo, la pandemia por el COVID-19 fue un hecho completamente relevante acá. Antes del COVID-19, pues teníamos un sistema muy tradicional. Yo recuerdo mucho esas épocas porque pues yo trabajaba como dependiente judicial cuando estudiaba derecho y resulta y pasa de que a uno como accionante, como parte demandante, le tocaba hacer una serie de actividades pues para acudir a la administración de justicia. Para ir al Palacio de Justicia y radicar un documento, sea cual sea el que estemos hablando, un documento jurídico, sea una acción de tutela, sea una demanda, había que hacer una serie de pasos. En primer lugar, digamos, tocaba que comprar una carpeta, ¿sí? Una carpeta con el logo de la rama judicial, y pues normalmente se los vendían al frente del Palacio de Justicia, al frente de las papelerías. Y había que colocar pues unos datos que se encontraban en la misma acción, en la misma tutela, en la misma demanda, pero tocaba escribirlas encima de esa carpeta. Además, tocaba foliar los documentos que usted pretendía erradicar. ¿Qué es foliar? Numerar. Entonces, si usted tenía una demanda con 20 páginas, usted tenía que foliar las 20 páginas. Que si tenía unas pruebas adicionales, todo era objeto de folio, había que enumerarlas. Y además, tocaba ir a la oficina, pues de atención al usuario, y radicarla, lo cual, pues digamos, bajo la filosofía de cualquier sistema en Colombia, pues tocaba hacer fila, tocaba esperar, y digamos, en temas de términos, la oficina tenía como una hora hábil para hacerlo. Creo, digamos, yo vivo en Cúcuta y esta oficina de Cúcuta trabajaba hasta las 4, de 8 a 4, 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pero, por ejemplo, si tú necesitabas radicar un documento y llegabas luego a las 4, pues no podías hacerlo, ¿de acuerdo? Em, y pues, digamos, podrías estar peligro términos y demás.
Lo mismo sucedía con las formas para allegar documentos o memoriales a los expedientes, ¿sí? Le tocaba a uno con la fotocopia, con el memorial y llevarlo al expediente. Tocaba ir al palacio, tocaba ir a los juzgados, tocaba buscar el despacho, tocaba solicitar al despacho quién era el funcionario que estaba atendiendo público en ese momento, tocaba esperar un poquito porque ellos están muy ocupados. Entonces, pues esa más o menos era la dinámica. Todo eso cambió, todo eso, absolutamente todo esto cambió. Hoy ya hablamos de una justicia completamente digital, en donde uno puede hacer una demanda, radicar una tutela, radicar una denuncia por medios virtuales, es decir, con solamente un acceso a un computador e internet ya se puede hacer, ¿sí? Y pues digamos, detrás bambalinas, todo este sistema del expediente judicial, pues le corresponde principalmente a la rama judicial. ¿Qué es lo que hacen ellos? Todos los documentos que uno les envía o les comparte en PDF, ellos van almacenándolo en una carpetica, ¿sí? En carpetas, subcarpetas y entre otras cosas más, normas que están establecidas allí. Ahorita vamos a mirar un manual, que es un manual como de gestión documental, que es propio de la rama judicial, ¿sí? Entonces, pues precisamente este tema está abocado a hablar de dicha temática, ¿sí? Por aquí yo les comparto además una de las situaciones que podría suceder si existía la pérdida de un expediente, ¿de acuerdo? Esta noticia, digamos, fue muy mediática, es una noticia de ámbito jurídico en donde pues precisamente se ponía en conocimiento que la pérdida de un expediente vulneraba o vulnera una serie de derechos fundamentales, entre esos pues el acceso a la administración de justicia, entre esos el debido proceso, ¿sí? Entre otras cosas. Eso era demasiado grave, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba? Pues estos documentos eran muy grandes en realidad, eran carpetas, eran folios, eran mucho papel. Y digamos, los despachos tienen la custodia de esa información. En esa custodia, dentro de esa obligación, prácticamente pudo haber sucedido que el despacho perdió el expediente. A veces los despachos judiciales también se mudan, es decir, les toca cambiar de oficina a otra, les toca hacer distintos movimientos sobre los despachos, el expediente tiene que subir a segunda instancia. Hay mucho movimiento allí. Bueno, había mucho movimiento en esos expedientes. Pero lo chistoso del caso es que pues prácticamente esto es de mucho cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, esa noticia que les compartí pues hablaba de la pérdida de uno de los expedientes judiciales. Entonces, esto en realidad es una obligación que en principio tiene el despacho, que en principio tiene la rama judicial y que es de vital importancia conocer. Lo mismo sucede hoy en día con el expediente judicial electrónico. De hecho, más adelante vamos a ver que se tiene que cumplir con una serie de documentos de gestión documental, pues para prever la custodia de esa información. ¿De acuerdo? Hasta el momento, ¿tienen alguna duda o alguna inquietud, chicos? ¿Todo muy bien? ¿Me han entendido bien? Lo hemos entendido bien, profe. Perfecto. Muchas gracias, Judy, muy amable. Entonces, pues vamos a continuar con la normativa que, por decirlo así, materializó o trajo a la vida jurídica la justicia digital. ¿De acuerdo? Cuando llegamos a la pandemia del COVID-19, el gobierno estableció un estado de excepción. Los estados de excepción son estados o momentos en donde el ejecutivo, la rama ejecutiva, liderada por el presidente de la República, cubre una especial eh, importancia. ¿De acuerdo? Este estado de excepción pues nació a partir de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Digamos que la teoría del estado de excepción es que el presidente asume una serie de obligaciones y entre esas es regular por medio de decretos situaciones particulares. ¿De acuerdo? Entonces, pues el gobierno empezó a sacar muchos decretos
a través del presidente y sus ministros y el gobierno nacional en general, para regular todos los temas que afectó la pandemia. Y uno de esos temas pues era precisamente la administración de justicia. Cuando entramos en pandemia, entramos en esa cuarentena, pues la justicia se congeló, hubo un stand-by de la justicia. Los procesos todos pues se llevaban de manera física, no habían expedientes judiciales electrónicos, todos eran expedientes físicos. Un problema de choque en donde pues se tenía la necesidad de que había que digitalizar esos expedientes. Anteriormente nosotros cuando estábamos en la primera webconferencia les hablaba sobre unas clasificaciones de los expedientes, ¿de acuerdo? Que yo les decía que el expediente podría ser, digamos, en su primera fase, podría ser físico, pero luego podía pasar a electrónico, ¿recuerdan? Aquí sucedió lo mismo. Todos los expedientes judiciales en Colombia eran físicos. Y pues digamos el llamado o el choque de la situación fue que había que digitalizar esos expedientes, lo cual correspondía a una tarea muy fuerte. Yo tengo colegas que vivieron esa experiencia y, por ejemplo, la situación particular de algunos despachos era que pues solamente tenían una impresora, ¿sí? Y por ejemplo, esa impresora no daba abasto para la cantidad de documentos que había que digitalizar. Yo les puedo decir que por cada expediente mínimo, podría ser fácilmente 500 o 1000 hojas. De acuerdo, divídense en carpetas, ¿no? En, en cuadernos le llamaba. Entonces, ese trabajo fue demasiado arduo. Entonces, digamos, en esos momentos en que la justicia se congeló o se detuvo un poquito, pues los despachos tuvieron que asumir, los jueces tuvieron que asumir en este particular evento la obligación de tener que digitalizar todos los expedientes, de pasar de lo físico hacia lo digital. Y aquí empezó un gran reto, ¿de acuerdo? Todo esto empezó adicional con la promulgación del decreto Ley 806 de 2020. Este decreto, pues, fue un decreto que vino del gobierno nacional a través del gobierno del expresidente Duque, en donde se implementó el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones al sector justicia. Y cuando hablo del sector justicia, pues hablo de todas las jurisdicciones, las civiles, ¿sí? En sus especialidades, digamos, las ordinarias, que después es la civil, la laboral, em, la de familia, etcétera, la laboral, y también la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la constitucional, la disciplinar, prácticamente todas las actuaciones de la administración de justicia tenían que irse hacia ese nuevo modelo. La realidad de hoy en día, ¿cuál es? Ese decreto, digamos que luego de de su promulgación, ese decreto se convirtió luego en una ley. ¿Qué sucedió acá? Pues fácil. Cuando terminamos nuestra pandemia, el gobierno se vio en la obligación de agarrar esa normativa y convertirla en una ley. Entonces, el Congreso de la República promulgó la ley 2213 de 2022. Se las compartí ya al chat, ¿sí? Eh, para que ustedes puedan evidenciar esa norma, ¿sí? Visítenla, léanla, porque prácticamente esta normativa es la que regula la justicia digital en nuestro país y establece que por regla general las actuaciones judiciales, los procesos y demás se llevan a cabo en términos digitales, en términos de justicia digital. Nos dice Edinson por acá, les tocaba escanear con celular en muchas veces, sí, el trabajo fue caótico. El trabajo fue caótico en esa época. Entonces, hoy por hoy, pues digamos, una de las ventajas que nos trajo pues el COVID-19 fue precisamente que hoy podemos hablar que en Colombia tenemos un marco normativo sobre justicia digital, que nuestra ley 2213 de 2022 regula la administración de justicia con el uso de las TICs.
que ahora la regla general es que todo se lleva a través de este tipo de herramientas. Y ustedes, como estudiantes de Derecho, como estudiantes de la tecnología en gestión jurídica de la información, también están en la obligación de conocer, comprender y además apropiarse de estos temas. ¿Sí? Si hay un factor diferencial que nosotros como universidad tenemos es que ustedes van a ser tecnólogos y profesionales competentes para nuestro sistema actual. ¿De acuerdo? Ustedes cada vez están aprendiendo a entrar en una webconferencia, a entrar a Teams, a entrar a aplicativos, cosa que les va a dar un plus y pues cursos como este, Expediente Electrónico, en realidad no están dentro de las mallas académicas de las otras facultades de Derecho. ¿De acuerdo? Judy, tienes la manito levantada, cuéntame. Profe, es importante determinar que pues, en el uso de estas tecnologías, si bien es cierto, la rama ha incluido normatividades y el Estado, lo importante de pronto es resaltar que pese a que existen esas leyes, a las personas que hacemos parte de la rama no nos han proporcionado las herramientas para la creación de estos expedientes digitales. Yo trabajo dentro de la rama y a la fecha no se ha logrado totalmente la consolidación del escaneo de la totalidad de expedientes que hacen parte de por lo menos los juzgados de ejecución de penas, que son los juzgados que manejan mayor población carcelaria. Y pues aunado a ello, el gobierno y la rama sacan y sacan leyes en las que empiezan a implementar nuevos programas sin ni siquiera haber culminado los procesos anteriores. Por ejemplo, ahorita vamos a implementar un programa que se llama el CGE, que es para la movilización de todos los expedientes a nivel nacional. Pero ¿cómo vamos a efectuar esa movilización si ni siquiera se ha efectuado la digitalización de todos los expedientes que se encuentran en la actualidad? Entonces, existen como muchos vacíos en cuanto a la implementación de las TICs, no solo por el momento de crear la ley, sino porque no se cuentan ni con los recursos físicos ni tecnológicos para efectuar dichos procesos. Bueno, miren que la compañera Judy Andrea nos expresa una de las dificultades y limitaciones que tiene nuestra rama judicial. En efecto, lo que dice la compañera es completamente cierto. Digamos que pues también es válido traer a colación que en ese tipo de eventos, pues la seccional del Consejo Superior de la Judicatura por lo menos tienen que empezar a hablar de, eso se llama como que proyectos de choque, algo así. Es decir, hay una problemática, ¿sí? No todos los juzgados están con la digitalización de los expedientes. Tenemos que hacer una movida, tenemos que hacer una iniciativa, tenemos que hacer un proyecto que busque unas metas, que busque unas metas alcanzables, que busque unos responsables para precisamente, digamos, dinamizar esa problemática. Obvio, se requieren recursos. En la rama judicial yo conozco despachos en donde está el juez y la secretaria o el secretario. Y ya, para una cantidad de expedientes, la Administración de Justicia no cuenta con los recursos suficientes en muchos casos. Podría decir que en la mayoría. Eso es un problema. Y además, pues digamos, ahorita se está evolucionando todo esto de manera abrupta. Hoy, por ejemplo, en la rama judicial, dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya hay un sistema especial que se llama SAMAI. Judy, tú que trabajas en la ordinaria, yo creo que para allá también se van ustedes. En unos 2, 3, 4, 5, 6, 10 años, se supone que todos tienen que migrar a los sistemas. Si lo hizo la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ¿por qué la ordinaria no? Entonces se va a empezar a hablar de eso. Sé, a modo de chisme, que el gobierno nacional, pues, se obligó con un proyecto, de hecho, pues ya adquirió una responsabilidad, adquirió una deuda para crear precisamente un solo sistema, ¿sí? De administración de justicia, ¿sí? Que no solo sea SAMAI por aparte y la jurisdicción ordinaria por aparte, entonces no, hay que hacer montar un solo sistema y eso aún sigue siendo retador, porque precisamente lo que dice la compañera Judy es que aún no estamos todos preparados para ello, sobre todo los despachos que se encuentran en los lugares del país mucho más recónditos. Hablo de juzgados promiscuos, por ejemplo. Entonces, es una
posición que se tiene que asumir de manera crítica. De hecho, pues precisamente ese ensayo que ustedes tienen que hacer es precisamente sobre lo que es ese proyecto de administración de justicia y TICS, pero eso precisamente puede también ser una forma en que ustedes expresen las dificultades y las limitaciones que nosotros tenemos como sistema. ¿De acuerdo? Dorian Alberto, cuéntanos, tienes la manita levantada. Profe, yo creo que la rama judicial ha estado implementando diferentes aplicativos y plataformas para hacer más eficiente y eficaz pues la administración de justicia, pero ha abrumado o ha sobrecargado a diferentes despachos y sí, a los diferentes despachos, como usted lo dice, con distintos. Por ejemplo, lo contencioso administrativo está trabajando desde SAMAI, que en otras jurisdicciones no lo trabajan, o sea, está cada uno como por su lado. Entonces, y cuando llegan a nosotros, pues yo también soy empleado de la rama, cuando llega uno, por ejemplo, empezamos con TIVA, ahora no TIVA, sino que SGDE, y que guardemos los procesos en Drive, que compartamos los, eh, los expedientes con las solicitudes que hacen por los abogados o las partes, compartan el link de OneDrive, ¿no? Ahorita que OneDrive no, sino SGDE, entonces como que lo están, como que todos los días quieren sacar algo nuevo, no sé, tratando de la rama, eh, ingeniárselas o crear plataformas donde ya está creado. Por ejemplo, estamos trabajando con la plataforma OneDrive de Microsoft, que es robusta, que tiene pues bastantes garantías y respaldo pues de Microsoft. Y no, ahorita estamos entonces que implementemos con SGDE, que vamos a crear nuestros propios, hay que crear las carpetas como si fueran OneDrive, entonces es como un reproceso. No sé por qué implementan eso, la verdad, no estoy seguro si es, dicen, he escuchado también, así como usted dice, he escuchado que es muy costosa la plataforma Microsoft para la rama, entonces está creando sus propias plataformas, pero pues lo abruman a uno. Ahora con lo que le escucho a usted, que sería lo más conveniente que un solo sistema pues trabajara, que todos hablemos un mismo idioma, porque estamos hablando, he escuchado también que por las zonas de la costa trabajan otra aplicación y nosotros por acá en el sur, por acá en Neiva, en el Huila, trabajamos pues Otra. Stigma y estamos en OneDrive y ahorita SG, entonces vamos como para todos lados en cuanto a eso. Sí, En cuanto a lo otro, el profe que le iba a comentar, ese cambio abrupto que hubo para la digitalización, lo que sirvió también fue para una reforma de personal. Había muchos señores de edad que estaban como anclados al puesto, esperando el retiro forzoso, y cuando vino la digitalización, vino la virtualidad, les dio durísimo. Ahí ya, como usted dice, el escaneo de procesos de miles de folios, eso les dio durísimo y optaron por eh, pensionarse en lugar de, pues, es que ya les daba duro. sí, Gracias. sí, Dorian, pues precisamente también se requiere unificar criterios, unificar lenguajes. Yo supongo que ese sistema que están hablando, pues que habla el compañero, pues debe ser una iniciativa del mismo, de la misma rama judicial. No sé si es un sistema propio o es un proveedor externo. Lo cierto es que pues Microsoft sí es una plataforma robusta, ¿de acuerdo? Pero también puede llegar a ser costosa, ¿sí? Ya prácticamente en términos de derecho civil de bienes, ya no solamente estamos hablando de la propiedad privada en lo material, sino en un futuro vamos a hablar de la propiedad en lo digital, porque prácticamente luego vamos a, digamos, a comprar espacio en las famosas nubes, y creo que eso tiene que avisorarlo precisamente la rama judicial. Y miren que los compañeros pues hablan desde su experiencia y enriquecen y dinamizan esta cuestión. Ahora bien, Dorian también he mencionado un tema muy interesante, y es las personas que pues tenían digamos, una edad avanzada y que estaban al servicio de la rama judicial, y que pues que todo esto, todo este cambio de paradigma pues les costó bastante. Lo mismo sucedió con los abogados litigantes de vieja data. Entonces, hoy por hoy,
digamos, las competencias de un profesional del derecho tienen que estar abocadas a las TICs, sí o sí. El sistema sí lo prevé, es injusto, es inequitativo, lo sé, pero digamos, cada vez más el sistema nos va a pedir muchas más competencias y habilidades. Porque mira lo que dice Dorian y lo que decía Judy. Se supone que el empleado judicial está hecho para, no sé, para apoyar la administración de justicia, pero los procesos administrativos y de gestión, pues les quitan tiempo. Todo ese tiempo que, por ejemplo, aquí el compañero Dorian, que trabaja en la rama judicial, se demora en crear una carpeta, en compartir el enlace, en adjuntar los documentos, puede ser el tiempo que le estuviese dedicando, no sé, a resolver una tutela, a estar proyectando una sentencia, a estar proyectando un auto, a dinamizar los procesos. Entonces, sí hay una dificultad, digamos, problemática por todos estos cambios, por todas estas políticas. ¿Sí? Ese es el reto. No hay una posición final, yo tampoco voy a parcializarme porque pues todo esto tiene grandes incidencias, no hay una verdad en este sentido, sino que más bien ha sido muy dinámico y vamos como quien dice sobre la marcha, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo estaba aquí mirando un poquito del sistema, entonces bueno, interesante que estén haciendo las capacitaciones y todo, pero sí es difícil. Y el tema de unificar los criterios, pues debe ser importante. De hecho, algo que también yo critiqué mucho en este sentido, cuando, por ejemplo, yo tengo algunos procesos con la jurisdicción de la contencioso y en la ordinaria. Me parece que Samay es una buena plataforma, pero, por ejemplo, yo como abogado, como profesional del derecho, yo jamás recibí una capacitación en esto. Es decir, la rama judicial solamente capacita a los funcionarios, pero a uno como abogado, como litigante, le tocó aprender a las malas, mirando tutoriales, preguntándole a los colegas que están dentro de la rama. A mí, por ejemplo, me tocó así. Yo aprendí, pero digamos esto fue de esa manera, como de manera forzosa. Entonces, hay muchas limitaciones aún. La ventaja es que ustedes, por ejemplo, desde ya están teniendo este curso que va a ser de mucha utilidad porque les está dinamizando un poquito la realidad de las cosas. Dorian, cuéntanos. Doctor, pero sí, precisamente esta semana aquí en Neiva estuvieron dando una capacitación para abogados para el nuevo sistema. No sé qué sistema, no le puse atención, creo que es el SGD, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Estuvieron aquí en el auditorio del Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva. Citaron a los abogados litigantes e interesados porque estuvo la líder Norma de aquí de la UNAD y un profesor acá de la UNAD eh, en dicha capacitación, los está capacitando, lo que dice usted, pues también tienen que pues brindar esa capacitación para que accedan a la administración de justicia, no es implementar y averigüe usted cómo va a hacer, cómo va a presentar Claro. una demanda, cómo va a hacer una solicitud. Mm. Sí, claro, claro. No, es chévere que las seccionales hagan eso. A mí me parece muy interesante. ¿Sí? Todas las seccionales deberían hacer eso. Yo, por ejemplo, yo estoy aquí en Cúcuta. La seccional es la de Norte de Santander, que comprende Norte de Santander y Arauca. Pero, por ejemplo, yo nunca he visto capacitaciones de eso. Yo tengo amigos, colegas que están dentro de la rama judicial y no tiene nada de eso. De hecho, cuando uno entra al sistema, cuando uno se registra como profesional del derecho, ellos tienen todos nuestros datos, nuestros correos, nuestros números de teléfono. A mí nunca me llega una capacitación de ellos, por ejemplo, una invitación virtual, una charla. A mí nunca me ha llegado información de eso. Chévere que las seccionales hagan eso. De hecho, pues los, esos planes de choque tienen que también llamar a la población civil. Y nosotros también tenemos que estar muy pendientes de ello. ¿De acuerdo? Entonces, pues sí hay unas falencias estructurales allí, pero bueno, este es un nuevo reto que presentamos ahorita. ¿De acuerdo? Chicos, entonces, pues dando continuidad, yo les estaba mencionando de una serie de aplicativos, ¿sí? Digamos, ahí les compartí también el chat la recepción de tutelas en línea, tutelas y habeas corpus en línea y la recepción de demandas en línea. Estos, digamos, estos sistemas, voy a ver si puedo de una vez mostrarles cómo se ven esos sistemas, ¿sí? Digamos que en atención a lo que vendría siendo el COVID, pues 19,
la rama judicial de manera pues muy eficiente cambió el sistema. Entonces ese sistema, por ejemplo, lo pueden ver acá. Este es el de recepción de tutelas en línea. Dinamiza un poquito lo que les comentaba, la experiencia de que ya no era necesario ir al despacho y radicar las peticiones, radicar las tutelas, sino que generaran portales, pues precisamente para que uno pudiera acudir a la Administración de Justicia. Como ven, aún existen los avisos informativos que pues a partir del COVID se implementaron estos portales. Entonces, pues la Corte, perdón, el Consejo Superior de la Judicatura pues estableció estos aplicativos. Y pues digamos que siempre van a colocar las normas de protección de datos personales porque precisamente uno aquí brinda o le da una información a la rama judicial pues para que pueda administrar justicia. Entonces, obviamente aquí uno coloca pues los datos personales. Yo, por ejemplo, estoy en Cúcuta, norte de Santander. Como hoy es sábado, pues no es un horario hábil para radicar tutelas. Entonces, el sistema automáticamente me lleva a habeas corpus. Entonces, aquí, por ejemplo, el sistema, y para los que están conectaditos allí, el sistema no nos va a permitir radicar tutelas si no es en un horario hábil de la rama judicial. ¿De acuerdo? Solamente se permiten habeas corpus por la naturaleza jurídica de esta acción constitucional. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Pero el sistema más o menos es así. Uno tiene que darle al sistema los datos, uno tiene que darle los teléfonos, los correos electrónicos, y de alguna u otra forma también puede anexar la demanda, los poderes, las pruebas, los diferentes anexos. Ojo con la capacidad de carga, porque pues si los archivos son muy pesados, pues van a tener dificultades allí. Pero este sistema de procesos y de demandas, pues me parecen muy prácticos, ¿de acuerdo? Entonces, estos son sistemas que están allí, que ustedes tienen que tratar de tener muy presente, pues porque la justicia así lo requiere. Vamos a mirar brevemente las demandas, ¿sí? Digamos que también lo que dice Dorian es muy importante aquí, que hay muchas seccionales que trabajan de manera diferente. De acuerdo, en la recepción de demandas en línea, pues sí, debemos destacar lo siguiente. No todas las seccionales del Consejo Superior de la Judicatura trabajan igual. Actualmente solamente los departamentos de Atlántico, Bogotá y Tolima tienen habilitados este sistema de recepción de demandas en línea. Quiere decir que los demás departamentos no pueden utilizar en este aplicativo, sino que toda la justicia se lleva a cabo por correos virtuales. Y pues digamos, las diferentes seccionales tienen que proporcionar unos correos para demandas en línea. ¿De acuerdo? Entonces, para este tipo de aplicativos solamente están habilitables los departamentos de Atlántico, Bogotá y Tolima. Esto también pues es una limitante, porque si se supone que todo se tiene que tramitar en línea, porque unos departamentos sí y porque otros departamentos no. Les cuento mi experiencia. Yo vivo en Cúcuta, norte de Santander, y a nosotros nos toca radicar es por un correo. ¿Sí? Entonces, no va a ser por ese aplicativo, sino que se envía es un correo y ese es el canal oficial, ¿de acuerdo? También, pues digamos que la dinámica de estos movimientos más o menos se ve así. Em, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, señor. Señor, ¿Están viendo la pantalla? Ok, si pueden ver esta imagen de aquí, esta es más o menos la dinámica. El proceso nace jurídicamente hablando, a partir de la oficina del apoderado o el abogado, ¿de acuerdo? El profesional del derecho. Ese abogado, pues, envía un correo o hace o diligencia estos canales oficiales de la rama judicial para recepcionar tutelas y demandas. Y aquí, en esta transmisión de información, en ese mensaje de datos que se envía, entran las oficinas de reparto. Las oficinas de reparto son las encargadas de dinamizar los procesos a todos los despachos. En términos de tutela, pues es un término aleatorio porque todos los jueces en Colombia son constitucionales. Se pueden ir para juzgados, se pueden ir a tribunales dependiendo del caso, ¿de acuerdo?
Y pues digamos, ella en los procesos ordinarios o propiamente dichos, pues va a ser lo mismo, pero dependiendo de la jurisdicción en que se encuentre. ¿De acuerdo? Y finalmente todo ese proceso nos lleva a un radicado. Este radicado se establece a partir del despacho que corresponda, dependiendo del lugar en donde se encuentren, dependiendo del lugar, el departamento, el municipio, la jurisdicción, el tipo de despacho, el año y el serial que le corresponda van a tener un radicado. Ese radicado es de 23 dígitos. Ahorita vamos a mirar un poquito sobre ellos. Y pues digamos ese radicado pues va a contener la información de las partes accionantes, de las partes accionadas y van a tener unos metadatos. Recuerden que los metadatos son como esa información que tiene el contenido. Entonces, no sé, tutela por salud, demanda de alimentos, o sea, van a tener información para dilucidarles un poquito a la rama judicial. Yo también les comparto por acá, ¿sí? Aplicativos de recepción de documentos. Mm, digamos que en vista de que ahora Colombia es una, un referente, en realidad nosotros somos un referente en justicia digital, que días me pareció muy particular. Una vez vi un TikTok, yo soy fan de TikTok, y vi un TikTok de cómo en Perú, si no estoy mal era en Perú o era en Bolivia, aún están bajo los expedientes en físico. Y ellos, me dio mucha curiosidad porque ellos, eh, digamos, nosotros tenemos nuestro propio sistema para hacer una carpeta en físico, un expediente electrónico, ¿de acuerdo? Yo viví esa experiencia. Pero ellos tienen una especie de cabulla y tienen una aguja. Ellos, como si fuese un bordado, los expedientes están bordados con cabullas. Entonces nosotros luchamos son ganchos legajadores, los que están normalmente en cualquier oficina. Ellos, por ejemplo, tienen una aguja para hilar como si fuese un libro y me pareció muy particular el ejercicio y de hecho enseñan eso en las facultades de Derecho porque pues no tienen como un sistema tan robusto en términos de justicia digital. Pues nosotros tenemos una ley que nos obliga, pero sería muy interesante analizar cómo es que hacen ellos eso allá. Pues digamos, se quedaron un poquito atrás en los métodos tradicionales. Les compartí precisamente dos links al chat, que precisamente uno de ellos es del directorio de las cuentas de correo electrónico. Esto es como una especie de dashboard, matriz o Excel, como lo quieran llamar, en donde están todos los correos institucionales de la rama judicial. Esto es muy importante, chicos. Esto puede llegar a presentar, a ser sencillo o a ser fácil, pero una forma de identificar que los aplicativos o los correos son institucionales porque siempre van a tener un dominio. Este dominio va a ser el @sendog.ramajudicial.gov.co. Siempre van a tener como ese dominio. ¿De acuerdo? Eso es un dominio. Prácticamente ellos, pues la rama judicial paga por Microsoft y pagan por este dominio, ¿sí? Lo digo ¿por qué? Pues porque ya ustedes saben que hay unos delitos electrónicos, hay unos delitos cibernéticos que pueden estar violando su información personal a través de correos maliciosos. Entonces envían algunos correos como que, ay, tienes una demanda pendiente, abre el siguiente link para abrir el expediente, o tienes una denuncia, o tienes una multa, tienes que acudir a tal despacho. Es muy fácil de identificar que esos correos pues son maliciosos porque el correo o el emisor de ese correo no cumple con el dominio que establece pues la rama judicial. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. La rama judicial pues tiene en principio este dominio @sendog.ramajudicial.gov.co. Entonces, pues aquí prácticamente están todos los despachos a nivel nacional y uno lo que hace es filtrar por el departamento, por el municipio. Entonces, por ejemplo, yo estoy mirando los que me corresponden a mí, que son los de Cúcuta, ¿sí? Entonces aquí
prácticamente se filtra la información y yo ya tengo acceso a los correos de los despachos si quiero presentar un memorial, si quiero presentar un oficio, etcétera, etcétera. Ojo, yo también les comentaba aquí, em, nuestra jurisdicción de lo contencioso administrativo, esto pues tiene también su propio aplicativo. Ya hablábamos ahorita un poquito del tema. Yo siento, la verdad, que todos nos vamos a ir para allá. No solamente la contencioso administrativo, sino el ordinario también. Más o menos es este. Este es el famoso SAMAI, que es un sistema completamente digital. A mí me gusta, pero también tiene una serie de limitantes. Nosotros como profesionales del derecho, pues tenemos una serie de credenciales. Sin embargo, creo que cualquier persona puede abrir las credenciales. No sé si ahí Dorian me puede hacer el favor de ilustrarnos un poquito. Pues yo las tengo registradas. De hecho, pues lo que les comentaba, a mí me ayudó un colega que estaba dentro de la jurisdicción de lo contencioso y me explicó, bueno, aquí tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero entonces, miren que la verdad tiene muchos ítems, tiene muchas cosas interesantes. Entonces, esto, hay un ritualismo por allí. Yo, por ejemplo, lo que siempre hago es que yo pido acceso a los expedientes. Hay una forma de pedir acceso a los expedientes porque, digamos, todos esos expedientes judiciales electrónicos pues están protegidos. No cualquier persona puede hacer, digamos, no pueden tener un acceso porque puede ser que estén filtrando información que puede estar protegida por habeas data. Hay unos procesos muy delicados. Hablo de los procesos que, por ejemplo, tienen que ver con niños, niñas y adolescentes, o pueden haber procesos penales en donde estén inmersos violencias basadas en género, accesos carnales violentos, temas que son completamente delicados que solamente les incumbe a las partes procesales. Y es un deber ser de la Administración de Justicia proteger esa información. Es decir, no cualquier persona puede acceder a los documentos de la rama judicial. ¿Sí? Entonces, pues más o menos el sistema, yo porque ya los tengo aquí, por decirlo así, dinamizados y configurados. Doctor, no, Señor. estamos aprendiendo. Yo en nuestro lugar donde yo estoy, que es un municipio acá del Huila, no tenemos ni idea de ese SAMAI. Tengo idea de ese SAMAI porque tengo un proceso contra la rama, de pues, la demanda que tenemos los empleados contra la rama de la bonificación salarial Salarial. y me notifican a través de SAMAI. Por eso conozco SAMAI, porque no tenemos ni idea. Nosotros acá los municipios y en el Huila creo que tampoco. Ah, bueno, los de los contenciosos administrativos están manejando esa aplicación, pero la jurisdicción ordinaria no. Sí, esto es solamente para la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De hecho, Dorian, yo tengo estos procesos que saca son precisamente de colegas que están trabajando en la rama judicial y pues yo le estoy llevando a cabo los procesos. Entonces, pues yo tengo mis procesos civiles, pero tengo mis procesos en lo contencioso administrativo y precisamente, casualmente, pues mis procesos tienen que ver con bonificaciones judiciales y otros que tengan que ver con laboral administrativo. Entonces, por ejemplo, esta es una forma de mirar cómo se entra, cómo están las actuaciones. De acuerdo, ahorita también les voy a compartir más o menos cómo funciona el buscador de la rama judicial en la consulta de procesos, pero el aplicativo pues más o menos funciona así. Esto es una salvedad, solamente aplica para la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sí es un tema con un poquito como desigual, porque hay unos procesos que no tienen eso, otros que sí, pero lo interesante, por ejemplo, aquí, que aboca conocimiento de nuestro curso, es cómo está establecido ese expediente judicial electrónico. Yo siempre trato de llevarlos de la teoría hacia la práctica. Más o menos así se ve un expediente, ¿sí? Aquí pues yo tengo la demanda, ¿sí? Yo presento la demanda y esta demanda tiene ese reparto. Ese es el debido proceso. Uno radica la demanda, la oficina judicial reparte y me establece un radicado. Me identifica un juzgado y establece las partes y luego se empieza todo ese trámite. Entonces, por ejemplo, es el perdón, esta es la demanda junto con el reparto. Y, por ejemplo, aquí, posteriormente está el auto en donde a mí me admiten la demanda.
pero como pueden evidenciar en esta parte está el expediente electrónico. Y miren que aquí pues hay unas reglas, ¿no? Todo se tiene que numerar 001, 002, 003, todo tiene que tener un orden. El despacho tiene que cuidar ese orden. Ahorita les voy a mostrar unas reglas que están establecidas en la rama judicial, pero prácticamente más o menos así funciona el proceso. ¿De acuerdo? Todo esto de aquí son los famosos metadatos, las anotaciones, la descripción del proceso, todos estos metadatos. Aquí, cuál es el radicado, cuál es el juzgado, quién es el actor, cuál es el juzgado correspondiente, qué tipo de proceso es. Ustedes tienen que tener en cuenta que todo esto es un sistema y este sistema pues lo administra la rama judicial, pero ustedes tienen que tener conocimiento que cuando ustedes sean profesionales del derecho, ustedes pues tienen que moverse en ese sistema. Sería lo ideal que ustedes se muevan como peces en el agua, pero eso es una realidad un poquito fuerte porque yo, por ejemplo, yo tengo el aplicativo, pero no me siento en la capacidad completa de asumir todas las ventanillas. Yo porque soy un gomoso de la tecnología y de todo el cuento, pero siempre es complejo. Voy a ver también, voy a abrir mi correo, a ver si les puedo mostrar un expediente judicial para que ustedes lo lo puedan ver. Pues que encuentro por acá. Porque precisamente eso va a tener, pues ese es el tema que estamos abocando conocimiento hoy. ¿Listos? Ya lo encontré. Yo siempre trato de llevar esa práctica para que ustedes avisoren, vean en tiempo real y efectivo cómo es que estamos hablando de los expedientes judiciales electrónicos. ¿Están viendo mi pantalla en estos momentos? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, señor. Miren, chicos, esto prácticamente puede ser un poquito tedioso, pues porque tiene mucho de tics y mucha cosa, pero pues esto es un expediente judicial electrónico, ¿de acuerdo? Esto es una carpeta, esto es por decirlo así, el radicado, estamos hablando de una tutela, entonces yo tengo acceso a esa tutela. Como ustedes pueden observar, en realidad es un OneDrive. El aplicativo utilizado por la rama judicial en principio tendría que ser OneDrive o Outlook, pero pues digamos, ahorita está migrando para otros sistemas con lo que nos está diciendo el compañero Dorian. Pero por ejemplo, este es el visor de lo que es el expediente judicial. Y miren, por ejemplo, aquí cómo está ordenado ese expediente. Hay un índice electrónico que a mí este índice es el que me dice cómo está compuesto el expediente. Esto es una responsabilidad del juzgado. Este juzgado es muy juicioso, porque yo he visto, eh, por decirlo así, una gestión documental de algunos juzgados que no es tan buena como esta. Entonces, por ejemplo, esto es una tutela personal que tengo acceso, y esto, aquí yo puedo mirar cómo va ese proceso, cuando se crea. Y todo esto es prácticamente lo que ustedes están haciendo en este curso, ¿sí? Este es el índice del expediente judicial, esto es una matriz, por decirlo así, es un Excel en donde se ven todas las actuaciones, cuándo se crean las acciones, cuál es el orden de cada documento, cuántas páginas tiene. Mire, por ejemplo, esta tutela según tiene 609 páginas. Absolutamente todo tiene que estar aquí, porque esto es una forma en que se evidencia la trazabilidad de la información y además demuestra las formas en que el expediente no puede ser modificado. Y miren que aquí el despacho tiene que colocar también cuándo inicia, cuándo termina, qué formato tiene, qué tamaño tiene, cuál es su origen. Aquí todos son electrónicos, ¿sí? El origen puede ser nativo físico, pero en este caso pues todos son electrónicos porque todos son a partir pues del 2024. Y vamos, ahí están todos los procesos y más o menos es el visor de cómo están organizados. Me gusta mucho este despacho porque la verdad maneja una buena gestión documental. Tengo la manita alzada aquí de Dorian y de Edinson. Cuéntenme, chicos. Siga, compañero. Lo escuchamos y ahora intervengo.
¿Me escuchan? Sí, Edison, cuéntanos. No, solamente era como para comentar que, o sea, parte del problema del Drive, o sea, en tal del uso es muy práctico, o sea, trabajar en el Drive para manejar expedientes es bueno, sino que parte del problema, y creo que por lo que se está buscando migrar a otras plataformas, es el tema de la seguridad de la información o el momento de compartirla. Por ejemplo, el Drive le comparte un expediente completo. Entonces, a las partes, cuando está ya el demandante y demandado, no se le puede compartir todo el expediente. Entonces, no deja limitar. Y eso, entonces, por ejemplo, en un expediente, uno dice, por un expediente, uno separa carpetas y hace otro grupito como tal de archivos y tal. Pero cuando ya son 1000, cuando son 500, cuando son 400 expedientes y todo el mundo pide el tiempo, ahí es que está el problema del Drive como tal. Y por eso es que de pronto la rama ha buscado pasarse a otros sistemas, o sea, a otras plataformas que como en este caso el Samai o el Alfresco que se está implementando acá en Nariño, buscas eso. O sea, por ejemplo, en el momento de que uno sube un expediente o ¿qué es? Un archivo al expediente, lo limita una vez. Entonces dice, este lo puede ver el demandante y este no. Entonces, uno comparte el expediente una sola vez cuando crea la demanda y el resto del tiempo ya es responsabilidad del abogado. Edison, Ahorita una con el Drive consultica. no pasa ¿Cuáles eso. documentos no pueden ser accesibles para la parte demandante, por ejemplo? Las medidas cautelares. Ok. No, para el demandado. Para el demandante, pues tiene Para el acceso. de, pero Sí, sí, para el Demandante, demandado. Entonces, cuando lo notifican, toca separar, por ejemplo, esta es la demanda, esto sí, esto no, esto sí, pero le digo, o sea, en una demanda, vaya y venga, pero cuando ya son varias, ujú. Sí, y claro, el es que otro la hecho, carga y todo el mundo va a pedir acceso. sí, y el otro hecho es de que, por ejemplo, hoy te piden el acceso, mañana vuelven y te lo piden, pasado vuelven y te lo piden, y así, muchas veces se la pasan así en los despachos. Entonces, parte Sí, de las mejoras que hubo con la digitalización y el tema del expediente digital, o sea, mejoró fue para la contraparte que son los abogados, o sea, los de afuera. Uno se acuerda de antes cuando trabajaba en el tema de juzgados, o sea, había muchos cargos, no sé cómo le llaman en el resto del país, pero acá eran los dependientes judiciales. Ellos desaparecieron por lo general en los de los abogados. O sea, cada abogado tenía su dependiente judicial que se encargaba de ir despacho por despacho, consultando estados, llevando oficios. sí, Bueno, eso. Ellos prácticamente desaparecieron y toda esa carga se la mantieron a los juzgados. sí, porque ya no Entonces, cualquiera puede tener acceso, solamente el profesional que está a cargo de eso. ujú, y son ahora los juzgados los que hacen la carga que hacía antes un dependiente, de estar pendiente de que si llega el correo, de que si se envió, de que si no llegó, y todo eso siempre, o sea, y eso ha seguido con la misma planta, y creo que es eso, o sea, parte de la deficiencia como tal de ahorita el sistema. Bueno, interesante, igual sigue siendo interesante, sigue siendo complicado también, pero bueno, esa es la realidad que nos compete ahorita. Dorian, cuéntanos. pues como la migración, ¿no, doctor? Pues como las nuevas tecnologías. Por ejemplo, ese proceso que usted está mostrando, ese archivo, ese OneDrive, muy organizado. La mayoría de los despachos, es que ese índice lleva tiempo y Sí, cuando se manejan poquitos procesos, pues uno llega una solicitud memorial, entonces uno la carga a OneDrive. Es que son varios reprocesos. Por ejemplo, nosotros la sí, cargamos a OneDrive, la cargamos a Tiva, abrimos el archivo digital, abrimos el archivo del índice, colocamos pues el numerito, el consecutivo, porque son los protocolos de archivo que creó la rama, que es el 001, 002, es la numeración que usted muestra ahí, cada archivo debe tener su numeración. Entonces, eso, si llega un memorial al día, pues chévere, uno lo hace y lo carga, pero cuando son 60, 70 memoriales al día, los autos, cargarlos también a ese, pues cargarlo a la carpeta y enlistarlo en el índice. El nuevo SGD y TIVA que nosotros estuvimos manejando acá, él lo va creando, o sea, uno nomás crea la actuación, llega a memorial y él automáticamente iba creando un índice electrónico así, sino que lo implementaron, ahorita lo estamos utilizando nomás para la radicación, él da el consecutivo del número de radicados, pero ya no lo han vuelto a revisar. Los magistrados del Consejo de la Seccional, pues con eso era que miraban las entradas y las salidas, con eso era lo que miraban la estadística, pero ya con las nuevas aplicaciones ya TIVA se ha estado como relegando. sí, 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 sí. De hecho, pues a mí me pareció muy particular este despacho porque este, por ejemplo, es un proceso de tutela. Pues digamos que los despachos son muy reacios en algunos procesos, pues digamos, ellos les presentan mucha más atención para un proceso ordinario.
pero por ejemplo este es un proceso de tutela, la carpeta es de tutela y está muy bien organizadita. Y bueno, digamos, el tema es que hay muchas cosas de por medio porque ustedes tienen que cargar los aplicativos. Les compartí también al chat la forma de acceder a la consulta unificada de los procesos en Colombia. Esa es una forma de nosotros poder consultar todos los procesos judiciales que estén presentes. Pues para eso es un radicado. Desde hace un tiempo estoy teniendo un problema con el aplicativo de la consulta de procesos, no sé por qué. Pero, por ejemplo, quería mostrarles la forma en que se evidencia una consulta del proceso, pero el sistema mismo no me está dejando, y eso que hoy es sábado. Quería mostrarles ese mismo proceso por acá, pues porque uno puede allí también hacer una misión, una revisión de cómo está ese proceso en este de acá. Este aplicativo es muy delicado, digamos que la rama, así como lo está mencionando Edison, hay algunos documentos que no pueden ser objeto de revisión por todas las partes. He evidenciado que algunos despachos son muy diligentes con este, pero he también evidenciado despachos que no. Por ejemplo, yo tengo ahí algunas demandas y a veces uno puede llegar a mirar que el aplicativo permite ingresar a la misma demanda. O sea, esto se supone que es más bien como para mirar los estados, las actuaciones procesales, pero yo he podido observar que a mí me cargan los documentos de mis documentos, mis datos personales, los de mi cliente, las demandas, y pues prácticamente en algunos procesos como los que yo llevo, pues está en tela de juicio cuánto ganan mis clientes, cuáles son sus datos personales, sus teléfonos, sus correos, su información que debería ser protegido por habeas data. Entonces hay que tener mucho cuidado también con la forma en que se administra esa información. Les decía yo pues que esta estructura del expediente judicial pues más o menos es esa que yo les mostré, pero en teoría tienen que haber pues unas partes en el expediente judicial, una parte accionante o demandante, una parte accionada o demandada. Aquí se tiene que meter todo el documento que sea relevante, sea una demanda, sea una tutela, las pruebas, las contestaciones, memoriales, autos, qué cuadernos tienen, etcétera. Y todo inicia, perdón, todo inicia a partir de la recepción de los documentos, ¿de acuerdo? Si yo ahí, por ejemplo, les mostré cómo yo radiqué la demanda y el despacho se encarga de subirme todo el aplicativo. ¿Cómo se organiza y almacena habitualmente un expediente en los juzgados? Ellos tienen una política, ya se las voy a compartir, pero pues prácticamente hoy hablamos de expedientes judiciales electrónicos o digitales a partir de las TIC. Pues precisamente aquí pueden evidenciar cómo está el expediente físico, así se veían los expedientes físicos, más o menos. Esa era la famosa cuerda procesal. Y digamos, ahí están algunos datos. Por aquí había un radicado, todos los procesos tienen radicados. Y los despachos guardaban esto en sus, digamos, en sus zonas, ¿sí? Más o menos así se estructura y se evidencia el contenido. Nuevamente les digo, son carpetas, subcarpetas y PDFs o documentos que están allí. Excel, ya vimos el Excel del índice, pero miren que esta es la forma en que se tiene que estructurar un expediente judicial. Tienen una serie de documentales, tienen unas subseries, ¿sí? Digamos, por ejemplo, el que les mostré es una subserie de tutelas 2024. Entonces, es una carpeta que tiene el juzgado y ahí entrar allí son todas las carpetas que tiene el juzgado de tutelas. Pero pueden haber, digamos, procesos ordinarios, sí como estos, en donde esté el radicado del proceso. El radicado del proceso es único y diferente, es como una cédula. Ese documento permite identificar y terminar de caracterizar el expediente, y además hay más subcarpetas. Si es una primera instancia, si es una segunda instancia, si es un recurso extraordinario. Y también, pues digamos, dentro de cada carpetas, pues están los PDFs. Entonces, la demanda, el reparto, todo tiene que estar allí. Absolutamente todo tiene que estar dentro del expediente. Eso fue lo que les mostré. Y pues digamos, más o menos así se ven las series documentales, ¿sí? Eso pues hace parte más que todo de la gestión documental. Hay series, hay subseries, los expedientes pues van a seguir esas reglas dependiendo del despacho. Va a cambiar la serie y la subserie pues dependiendo de la competencia del despacho. Estos son, por ejemplo, competencias de procesos judiciales en los ordinarios. ¿Cuáles son declarativos? ¿Cuáles son ejecutivos? Y ahí pues ellos van
colocando, ¿sí?, las carpeticas y cada expediente. Eso lo hacen principalmente los operadores que hacen parte de la rama judicial, en principio el SECRE o las personas que están detrás de allí. Esto es un trabajo completamente arduo, pero pues digamos es objeto de nuestra webconferencia y de nuestro curso y más o menos se tiene que ver así. Por eso les decía yo, ese juzgado es muy juicioso, ¿sí? Ese juzgado que les mostré es muy juicioso porque está cumpliendo con estas normativas. Yo les decía, hay una serie de protocolos de gestión documental, se las estoy compartiendo por allí, por el chat. Eh, Esos protocolos pues son normativas internas que tiene el mismo Consejo Superior de la Judicatura, em, pues para el correcto funcionamiento de sus procesos administrativos. Esto en realidad es muy complejo. Sí, o sea, esto es mucha vuelta, diría yo. Tienen que cumplir, aquí pueden mirar todo lo que son los protocolos de gestión documental. Este es el Excel del índice electrónico que les mostré. Eso es una carga que tienen que asumir los despachos, pues para prever la seguridad de la información, la trazabilidad. Y cada vez más van colocándole nuevos modelos, nuevas formas, pues en la rama judicial para ir mejorando sus procesos, pero pues no significa que sean los mejores modelos en términos prácticos, ¿no? Entonces, les quería mostrar también, digamos, digamos, para ya poder dar por finalizada nuestra webconferencia, que estos protocolos, digamos, en ese que les estaba mostrando, se establecen los lineamientos para la gestión de pues la gestión correcta de esos documentos. Miren que siempre hay unos usos adecuados y unos usos inadecuados. Siempre, pues, se tienen que evitar los espacios o los guiones. Todo se tiene que guardar así: admisión, notificación tutela, la N en mayúscula, la T en mayúscula. Hay que evitar tantos caracteres alfanuméricos, que son los alfanuméricos, que los puntos, que los numerales, que las viñetas, todo esto. Hay que evitarlo, las tildes también, porque eso puede generar que las carpetas, los links, los documentos se rompan o tengan fallos, pues porque todo esto es un sistema binario. Hay que usar mayúsculas, ¿sí? No se puede hacer, por ejemplo, fallo tutela todas mayúsculas si no es debido hacerlo, hay que hacerlo así. Hay que evitar los pronombres de, por, para, algunas abreviaturas. Entonces, no es auto de apertura, sino autoapertura, ¿sí? Y lo que les decía, tiene que haber unos dígitos, ¿sí? Siempre, digamos, de esta manera 001 o 001, 02 o 002. ¿Para qué? Para que digamos, para que haya un orden alfabético dentro de la carpeta y se pueda ver organizada, porque, digamos, el sistema lo prevé así. Puede ser que si no coloquemos este orden, esté la demanda aquí abajo y aquí las pruebas y la sentencia aquí arriba, y eso es lo que quiere prever el Consejo Superior de la Judicatura, más o menos así, ¿sí? De hecho, pues Qué ahí pena. les mostré ese orden que se tiene. Señor. Es que Eh, tenía lo que está diciendo en el orden. En ese orden se supone que uno le hace caso mucho a lo de la tabla de retención, ¿no? Porque la misma tabla de retención se organiza de una forma lógica como van armándose en el... Porque, por ejemplo, en el ejemplo que nos dio sobre las acciones constitucionales, esa es la serie de acciones constitucionales. Había una tutela que me imagino que sería la subserie, y ahí se están organizando, digamos, en esa entidad que usted nos mostró, digamos que tenían el orden lógico de los números, pero también existe el metadato de la fecha, ¿no? Al momento que yo estoy colocando el documento, ese mismo me está dando el orden como va llegando el documento al expediente. exacto. Digamos, eso tiene un orden, sí, efectivamente, todo tiene un orden y es una línea de tiempo. Hay que tratar de preservar esa línea del tiempo. ¿Qué es lo primero en todo proceso? Pues siempre va a estar el índice porque el índice me da fe de qué es lo que hay. Entonces, lo primero va a ser, no sé, perdón, la demanda, la tutela, los anexos de la demanda, los anexos de la tutela, el auto de reparto, todo eso es un orden. Y precisamente colocarlos o numerarlos así me va a permitir cuál documento es más antiguo y cuál documento es más nuevo. Su merced tocó el auto de archivo. Cuando, por ejemplo, están escarbando por allá en algún expediente, porque lo he visto, y se encontraron documentos X, obviamente el responsable tiene que hacer un auto de archivo para decir que a esa fecha se incorporaron esos documentos, así hayan tenido fechas anteriores.
¿Eso qué consecuencias? ¿Cómo, Rommel? Al final se te recortó. ¿Qué consecuencias tiene, por ejemplo, cuando están escarbando el archivo, ¿no? Y encontraron una serie de documentos y esos documentos pues hacen parte de un expediente. Entonces los digitalizaron, todo lo demás, pero entonces los incorporan al expediente con un auto de archivo. ¿Qué consecuencias tiene ese expediente si ya han tenido, digamos, respuestas o ya han dado actos o resoluciones hasta la fecha donde se encontraron los documentos? ¿Pierden Pues alguna bueno, validez o qué pasa ahí? sí, pues digamos hay unos problemas internos allí, todo esto puede ser objeto de auditorías. En primer lugar, pueden haber no conformidades o inconformidades sobre la gestión documental. El Consejo Superior de la Judicatura establece pues una serie de auditorías pues para mirar cómo están haciendo los despachos su trabajo. Eso puede ser un incidente sobre las auditorías, pero no menos cierto es que también puede generarse violación de los derechos fundamentales de las partes, como el debido proceso, la administración de justicia, si digamos, eh, a mí me cargan un documento que no corresponde a mi proceso. O sea, eso es una falla que está incurriendo el despacho. Y yo se la hago saber al mismo despacho. Inclusive yo puedo compulsar copias. Puede hacer, digamos, abrir un expediente, un procesal disciplinario para el despacho, para el juez, digamos, para la rama judicial, pues porque están colocando mi información que no corresponde a mi proceso. Y esto pues, también puede llegar a ser muy normal, ¿no? A mí, por ejemplo, yo siempre trato de estar muy pendiente de mis procesos y de mis cosas. Una vez, pues digamos, yo creo que deben estar muy llenos de trabajo. Una vez, pues era más que todo como un proceso de conciliatorio y, digamos, era requisito de posibilidad la conciliación. Y el procurador, la secretaria del procurador me envió el acta y me envió pues la documentación. Pero por ejemplo, ella envió mis datos, pero en realidad el documento no pertenecía a mi proceso, a mi conciliación. Me tocó requerir, por favor, doctora, digamos, evidenciando el correo, puedo evidenciar que este proceso no corresponde, ese archivo no corresponde a mi proceso, envíeme el que corresponde al mío, el radicado es este, ta, ta, ta. Luego me subsanaron, pero pues puede suceder. Eso puede tener tanto responsabilidades de tipo administrativo disciplinario como una afectación a los derechos fundamentales de las partes. Eso es bastante delicado, por eso están las subseries y las subseries. Otro ejemplo que puede ser muy delicado y es de extremo cuidado. No sé, estamos en el expediente y yo soy el juez, el secretario. Por casualidad de la vida, le doy, selecciono todas las carpetas y borro la información. Ahí prácticamente estoy perdiendo el expediente. Luego me toca reconstruirlo. ¿Dónde busco toda esa información? Eso es un problema. ¿De acuerdo? Esto, si bien es muy tedioso, es una responsabilidad y obligación por parte de la rama judicial. Listo, esto puede llegar a tener problemas de ese tipo. Abrir un proceso disciplinario, pueden haber incidentes, no conformidades, etcétera. Eso es completamente complejo. ¿Listo, Rommel? Atendí tu inquietud, Rommel, Yesid. Eh, este flujograma, pues también estaba dentro de la capacitación que les mostré sobre la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y es prácticamente la forma en que se debe seguir esa experiencia ante el usuario. El fin último siempre va a ser la satisfacción del cliente o del usuario, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta también que pues quienes acuden a la administración de justicia pues son personas y el servicio de la administración de justicia es un servicio público. Sería muy interesante que establezcan o nuevamente sensibilicen que esta experiencia es hacia los ciudadanos. Yo he tenido a veces, bueno, a mí me daba mucha risa cuando yo iba a los despachos presencialmente y pues yo era, por ejemplo, lo que mencionaba el compañero, yo era el dependiente judicial del abogado. Pues a mí me tocaba ir a mirar cómo estaban los procesos. Y a mí me da mucha risa porque yo llegaba a pedir el expediente y a uno en el despacho lo miraban feo, a mí me miraban feo, no me gustaba la forma en que me trataban. Y yo así, digamos, estaba reconocido dentro del proceso, yo tenía el poder que me daba el abogado.
pero por ejemplo ahí no había una satisfacción del cliente, pues porque ellos están haciendo un trabajo público. Yo entiendo que están llenos de mucho trabajo, pero eso no es motivo, por ejemplo, para yo duraba mucho tiempo esperando allí hasta que se les diera la gana de atenderme. Otros despachos sí eran muy amables, entonces yo sabía que cuando me tocaba el despacho tal, no se tenía que esperar o mirar a ver quién me podía atender. Entonces, esto también es un tema también ahí personal que sería muy importante revisar. Yo les mencionaba lo de la carpeta y también lo del código único de identificación. Pues ese código está compuesto por 23 dígitos. No se debe omitir ningún dígito. ¿Sí? Ese CUI es único y diferente. ¿De acuerdo? Se toman aspectos como el municipio, perdón, el departamento, el municipio, el tipo de jurisdicción, qué despacho, en qué año, cuál es el serial documental, cuál instancia estamos hablando. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre el proceso se divide allí y se tiene que abrir una carpeta con ese radicado. ¿De acuerdo? Y dentro de ese radicado pues están las subcarpetas o series y subseries del proceso. ¿Listos? Se crea una carpeta principal para almacenar los documentos y pues ahí se incorporan todos los diferentes documentos electrónicos, ¿se acuerdan? Aquí ya nos, digamos, el expediente electrónico es el general, el grande, el meollo del asunto. Los documentos electrónicos vendrían a ser siendo esos documentos en PDF que les estoy hablando. La demanda y los anexos, el auto admisorio, el auto que aboca conocimiento, el auto que, digamos, notifica a la audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es deber de los despachos judiciales el diligenciamiento estricto del formato índice electrónico. Es una obligación para las carpetas del expediente. Tienen que actualizar cada vez que se incorpore el documento. Esto, por ejemplo, puede llegar a ser una falencia. Yo entiendo que están muy llenos de trabajo, pero según las normativas, eso que se tiene que hacer. Es decir, apenas llegue el documento al despacho, se tiene que registrar en el expediente judicial electrónico y en los aplicativos. Y pues tiene que tenerse una firma allí o el mecanismo para identificar quién identificó o realizó la actuación. Normalmente ellos colocan como sus iniciales. Ese es el índice electrónico del expediente judicial, que es el Excel que les compartí por allí. Si ustedes revisan los links que les mandé, ustedes también pueden acceder a ese Excel. Ventajas de este sistema, pues podemos decir que hay un acceso rápido y remoto a la información, hay una reducción de costos del uso de papel, puede haber una mayor transparencia y trazabilidad de las actuaciones judiciales y pues digamos esto para ejemplos prácticos puede suceder que uno pueda visualizar el expediente electrónico sin problemas y ahí va uno haciendo control del proceso. Retos o desafíos en este sentido, problemas con la seguridad y protección de los datos de la información. Puede haber una desigualdad en el acceso a la tecnología, pues no todos los despachos tienen los mismos recursos. Por ejemplo, siguen siendo avisorables las brechas digitales en zonas rurales y en poblaciones vulnerables. Y también se requiere la capacitación y adaptación de los operadores y, ojo, de los litigantes a las herramientas tecnológicas. ¿De acuerdo? Más o menos ese es una forma de tener ahí como esa cuña que les tengo. ¿De acuerdo? La importancia de adaptarse a los cambios tecnológicos para mejorar la eficiencia de la accesibilidad a la justicia. Yo quisiera terminar esta webconferencia con el uno de los 10 mandamientos del abogado que establece el doctrinante Eduardo J. Couture, que es el de estudien. ¿Qué nos dice este mandamiento? El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día menos abogado. Este mandamiento nos invita, nos llama, nos proclama a que seamos muy diligentes. El derecho va cambiando cada día y nosotros como profesionales que estamos en formación, pues tenemos la responsabilidad de ir un poquito más allá, de asumir todos los retos, de asumir todas las obligaciones en este sentido y pues de alguna u otra forma a estar actualizados constantemente. Digamos que el objeto principal de esta webconferencia era capacitarnos un poquito sobre el expediente judicial electrónico. Espero les haya gustado pues la información, los documentos, la teoría, la práctica, pues porque esto sé que va a ser un tema muy significativo para cuando ustedes egresen de nuestro programa. Yo siempre resalto la Universidad Nacional Abierta a Distancia porque le están dando a ustedes todas las herramientas y todas las competencias, todos los resultados de aprendizaje necesarios porque ustedes tienen un factor diferencial y es que ustedes a diferencia de los otros estudiantes pues van a tener
mucha familiaridad con las TICs. ¿Listos? Entonces, creo que esta experiencia fue muy significativa. Dorian, cuéntanos. Doctor, qué pena, ya para cerrar, sí, nosotros como estudiantes a distancia y manejando este tipo de escenarios virtuales, llevamos como ese plus. Ya las audiencias se están manejando a través de Teams, ya es un escenario sí similar a una videoconferencia, una web conference, pues que uno la maneja 2 veces al mes en la universidad, pues con la web conference, alza la mano, atiende, apaga el micrófono. Muchas veces en las audiencias virtuales la gente deja los micrófonos prendidos, por allá se escucha a la orden aguacates, a la orden de todo, no, pues no saben manejar como nosotros, pues como comento, tenemos ese plus que ya hemos manejado, eh, pues las tecnologías de la información, ¿no? Por ejemplo, por mi parte, para guardar los archivos. Yo tengo carpetas para cada materia y en cada materia pues tengo cada fase. Eso es pues es ir organizando. Eso es como, y así mismo pues se maneja en los juzgados y creo que pues se debería manejar también en la administración de justicia y del otro lado tener pues todo uno así bien organizado pues para no tener inconvenientes y para llevar las cosas bien. Claro que sí, Dorian. De hecho, pues ahí uno también se ve como profesional. ¿De acuerdo? Ahí se ve quién está improvisando, quién sabe y quién no. Eso, por ejemplo, el tema del micrófono, de la cámara, eso también, eso es de bagaje. ¿De acuerdo? El que no, ya digamos en términos prácticos, el colega, yo ya hablando con los colegas, el que no sepa esta vuelta, esto pues va a sufrir muchas consecuencias, le va a tocar más duro y obvio, lo ideal es ser muy juicioso con todo eso. Me parece muy bien también que guardes toda la información de los documentos, los sílabos, las guías, pues porque ustedes luego van a enfrentarse al examen de estado para obtener una tarjeta profesional y creo que es muy bueno que vayan guardando esta información precisamente para que tengan luego los recursos suficientes para presentar esta prueba. ¿Listos? Uy, doctor, Chicos, quería hay como una hacer juez de por también, qué sí. pena, hay una juez de por allá de Cúcuta, ¿dónde es que es la juez que le ha pasado varios chicharrones con la cámara? Sí, 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 sí. Sí, es de por allá de la zona, ¿cierto? Sí, 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 sí. Una Hay que, penal. hay que tener cuidado con eso. Ojo con eso, sí. Sí, sí, sí. Ya sé que a quién te refieres. Esto, pero, ¿sabes? Yo he tenido muy buen concepto de ella. Yo he sondeado y hay colegas que me dicen que la vieja es muy tesa. O sea, la tipa es una dura. O sea, en su bagaje profesional, la tipa es muy profesional. Pero sí le han pasado unos descaches ahí con ese tema de la plataforma. ¿Listos? Bueno, chicos, quiero escucharlos un poquito, dinamicemos un poquito qué tal les pareció la experiencia, entendieron, comprendieron. Quiero escucharlos un poquito. Mientras tanto, váyanse preparando para encender un poquito la camarita para tomarnos la foto de evidencia de la asistencia. Entonces, quiero escucharlos un poquito ya para cerrar. Cuéntenme cómo les pareció. Pues, No se vayan a pelear por quién quiere hablar. profe, a mí me parece interesante que vean ese tema de lo que es el expediente electrónico, pues porque yo sí me ha parecido que cuando llegan a las empresas, las personas asumen que ese rol no les corresponde, asumen que siempre hay una persona y generalmente se lo achacan a un auxiliar. Entonces, muchos jefes, como usted lo decía, o abogados, porque me tocó trabajar con abogados en el IDU y en Secretaría de Hacienda, con lo de la parte de los tributarios, asumían que había otra persona que tenía que hacer lo que usted estaba haciendo, los mandamientos de pago, índices electrónicos, todo lo demás. Cuando llegaron allá es cuando se aterrizaron que no, que les corresponde a ellos ir a patinar los procesos, hacer el índice, demorarse lo que tenga que demorarse y hacer efectivamente las entregas oportunas al archivo. Entonces, ahí es donde me gusta ese tema porque ya las personas que salen de por ejemplo, en este momento, no sé cuántas personas están involucradas, cuando llegan a las empresas, ya van a saber que este error les corresponde también, ¿cierto? Que está involucrado y más independiente. Generalmente eso se ve mucho en la parte pública. Generalmente llegan y saben que les corresponde, no es alguien, no van a llegar a o sea, los que llegan a las entidades públicas no tienen un auxiliar al lado que les haga la tarea, no lo van a tener, pero sí ellos sí se van a responsabilizar de ese expediente si no por ejemplo en Hacienda, si no se genera el mandamiento de pago.
Entonces, eso es digamos, como mi apunte, porque lo que he visto me ha parecido excelente. Por ejemplo, lo del Excel no lo he visto. He tratado de bajarlo, pero no lo he podido ver. Pero me ha parecido interesante, pues, porque ya se están todos mirando las mismas dinámicas. Llámese jurídica o llámese administrativo, talento humano. ¿Listo? Sí, gracias, Rommel, por el aporte. Sí, ya todo vamos a mirar para allá. De hecho, uno dice, uno estudia a veces un área porque no tiene que mirar los aplicativos. Yo nunca pensé que iba a usar Excel. Ahora me toca ser experto en Excel, hacer series tipo a tipo, todos los documentos. Aquí, por ejemplo, en la universidad, uno como docente también cumple con unas carguitas ahí administrativas y de gestión documental. ¿Alguien más quiere participar? Tengo aquí varios estudiantes, no sé por qué son tan tímidos. Ana Jimena, Manuel, Peters David, Alex, Luz Elena, Denis, Javier, Federman, José Fernando, Abelardo, Doctor, qué pena, Paula, hubo lista, Alexander, hubo lista de Alaiza. asistencia. Señor, ¿Hubo lista de asistencia, doctor? Qué pena. y ya se los pasé al chat. Es que no les... Está en el chat, está en el chat. Chicos, entonces, así las cosas, pues vamos a dar por finalizado esta webconferencia. Los invito amablemente a que me enciendan las camaritas para tomar una captura de pantalla y dejar la trazabilidad de que participaran muy juiciosamente. ¿Listos? Les recuerdo también ir adelantando la actividad colaborativa de la fase número 3 para que estén muy juiciosos. ¿Listos? Por aquí los veo. Entonces, sonrían un poquitico para que no estén tan serios. 5, 4, 3, 2. Listo, perfecto, chicos. Entonces, que pasen un excelente fin de semana, que pasen un buen puente festivo, que descansen. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Hasta luego. Chao, Hasta luego, chao. profe, muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego, profesor. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, tía.